Bueno, hablando de candidatos y candidatas, no hemos hablado con muchos candidatos a la legislatura. Vamos a hacerlo, todavía nos queda tiempo, hoy y mañana. Por ahí la gente dice, a ver, los candidatos a legisladores y legisladores no importa, no es un tema que nos interese, mejor el de intendente, el de gobernador, inclusive concejales. Bueno, yo les cuento que, les recuerdo, que todo lo que nos pasa, lo que nos gusta y lo que no nos gusta, está regido por algo, que son las leyes. Y las leyes las hacen los legisladores. A veces pasan desapercibidos, porque como que la legislatura está mal vista, ustedes saben, ya hemos hablado de esto 1000 veces en más de 30 años de programa, por el mismo poder legislativo de acá y de todos lados, que se ha dado fama de que no se trabaja y demás. Se trabaja, no es que todos trabajan, pero se trabaja. Y lo que hacen ahí es eso, las leyes, lo que después nos rige. Después que el Poder Ejecutivo del lugar que sea las aplique o no las aplique, o las aplique mal o bien, es otra cosa. Pero las leyes tienen que estar, y las que las hacen son los legisladores y las legisladoras. Y tenemos en línea a una candidata legisladora por Unidad para la Victoria. Es el sector, yo sé que las alianzas, está difícil acordarse el nombre de todas las alianzas, pero es el sector que lidera a nivel provincial Gustavo Casas, y además con mucho placer de hablar con ella, es Cecilia Peña, porque es de mi pueblo, de Coronel Dorrego. Es más, me acuerdo de su casa, todo eso, bueno, no sé si ella, pero un placer poder charlar con Cecilia Peña, candidata a legisladora, la tenemos en línea hace un ratito ya. Cecilia, buen día, Gustavo Bosco te saluda, ¿cómo estás? Hola Gustavo, bueno, buenos días a todos y a todas, y sí, también para mí, muchas gracias por haberme permitido charlar con los vecinos y las vecinas de Viedma, y también, claro que me acuerdo, somos coterráneos de claro. Nuestro querido pueblo. ¿Qué hacemos dos de Dorrego hablando en Viedma de elecciones en Río Negro, no? Si uno, Qué buena... si... Qué buena conjunción, diría yo. Bueno, si uno va para atrás sería rarísimo imaginarse esta situación, pero bueno, es así, así en nuestro país tan federal. Bueno, Cecilia, contanos un poquito de vos en principio y por qué querés llegar a ser legisladora o llegar a la legislatura. Bueno, buenísimo. Bueno, yo soy docente, soy educadora, trabajé durante muchísimos años en la Escuela Pablo VI, estoy acompañando a Daniel Millaguán en el debate en este momento en el Paulo, así que bueno, mi vida transcurrió en este hermoso proyecto educativo. Después trabajé unos poquitos años en el Ministerio de Educación de la provincia de Río Negro, en el único momento en que fuimos gobierno, cuando ganó el Gringo Soria. Y allí desarrollé todo lo que tenía que ver con el área de políticas transversales, educación sexual integral, educación y memoria, convivencia escolar, todos estos nuevos temas que empezaron a ingresar a las escuelas como contenidos educativos. Y después de ese paso por el ministerio, me convocó el legislador, el legislador a mandato cumplido Jorge Vallaza, a integrar su equipo de asesores y asesoras. Y bueno, así comencé mi trabajo en el bloque del Frente de Todos y Todas, y ahora en la gestión de Maru Martínez coordino el área de género del bloque. Y por supuesto tengo una militancia social y una militancia política. Mi militancia social, bueno, de toda la vida, militante de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras de la educación. Y después una militancia también muy fuerte en las organizaciones de mujeres, las organizaciones feministas. Y militamos mucho la educación sexual integral, ya desde un frente que constituimos en el 2019, cuando la política educativa de Macri desmanteló el Programa Nacional de Educación Sexual Integral, lo cual fue un retroceso para la aplicación de esta política pública. Por lo tanto, constituimos en varias provincias del país frentes populares en defensa de la ESI, bueno, para dar a conocer lo que estaba pasando con la desarticulación de esta política tan importante. Así que bueno, mi tarea docente sigue toda la vida, ya no en el Paulo, pero sí, coordino una diplomatura en la universidad de ESI y Pedagogía Feminista. Doy clase en la Escuela de Arte también, y tengo una militancia político-partidaria en Colina, un espacio de identidad kirchnerista peronista, y desde ese espacio integramos esta alianza junto con el Frente Grande,
para acompañar al compañero Gustavo Casas como candidato a gobernador en este desafío que tenemos hoy. Bueno, muy vinculada obviamente por lo que explicabas a la educación. ¿Y qué pensás de lo que está pasando hoy en Río Negro con la educación? Y bueno, la verdad que me parece muy complejo. Creo que el sistema educativo lo sostienen las y los trabajadores de la educación, y me parece que todas las luchas que tienen que ver con la UNTER, siempre con el gremio docente, son una lucha que va más allá de una reivindicación salarial, que por supuesto que es imprescindible. Somos trabajadores y trabajadoras y merecemos un salario digno para poder vivir. Pero bueno, realmente la lucha es por la educación pública, y vemos en el día a día el deterioro de la educación pública en Río Negro, así que con mucha preocupación esto, y también en el ámbito de la salud. Son dos áreas absolutamente sensibles para garantizar los derechos de la gente y sobre todo de nuestros pibes y pibas. Así que vemos con mucha preocupación lo que está pasando con el conflicto docente, con el conflicto de la salud y también, con el conflicto de seguridad. Más allá del conflicto puntual de ahora de la educación, ¿cómo ves la educación en general? El otro día me decía un papá, porque además no nos olvidemos que no hace tanto estuvo la pandemia y que paralizó esta situación muy fuertemente, prácticamente paralizada, digo. Y me decía un papá, mi hijo o mi hija, no recuerdo, está por acceder, era a principio de año, a segundo grado, y no sabe leer ni escribir prácticamente nada. Era que estaba como muy preocupado por el tema. ¿Cómo ves? ¿Qué tendría que hacerse con la educación de Río Negro en general, más allá del conflicto salarial de ahora? Uh-huh. Bueno, en relación a esa preocupación puntual de un papá o de la familia, en realidad, y esto lo digo sin conocer, yo trabajé siempre en secundaria, soy profesora en letras, pero también hoy se trabaja mucho en ciclos, así que le diría a ese papá que esta preocupación porque no aprendí a leer, seguramente en segundo o tercer grado ese niño o esa niña va a tener la posibilidad de aprender, porque una de las cosas que tenemos que romper en el sistema educativo también es esto de que todos los pibes y las pibas en el mismo momento tienen que llegar a los mismos logros, ¿viste? Me parece que una de las cuestiones que tenemos que repensar en lo educativo es una educación con más posibilidades de acompañar los procesos más personalizados de los chicos y las chicas, ¿sí? Y en eso tenemos que, repensar. Yo insisto mucho que si tuviera posibilidad de decidir políticas educativas, pensaría en parejas pedagógicas en el aula. Me parece que un solo docente en el aula hoy no puede dar respuesta a la multiplicidad y a la diversidad que tenemos en el aula, y esto también imposibilita acompañar los recorridos singulares que puedan hacer los pibes y las pibas, que decimos, obviamente que todos y todas tienen que llegar a las mismas metas, pero un niño puede aprender, una niña, a leer en primer grado, otro quizá en segundo y otro en tercero también, porque esto también tiene que ver con el respeto a los procesos que van haciendo. Y a nivel general, yo apuesto profundamente a la educación. Me parece que hablando del tema que a mí me convoca, que tiene que ver la perspectiva de género y de diversidad, creo que tenemos que trabajar para interpelar esta trama cultural que sostiene al patriarcado, que sostiene las violencias por razones de género, las inequidades, las desigualdades, y la gran oportunidad es lo educativo. Trabajar en educación sexual integral va a ser lo que nos va a permitir acompañar procesos para que niños varones puedan aprender otra forma de ser varón, para que nuestras niñas, nuestros adolescentes puedan identificar formas de vínculos violentos, de vínculos que tienen que ver con la hostilidad, que tienen que ver con estas cuestiones que queremos desterrar, y me parece que ahí la gran oportunidad es lo educativo. Esto de poder garantizar además lo profundamente democrático, ¿sí?, que es lo educativo, teniendo en cuenta que es la oportunidad para que los chicos y las chicas aprendan todo esto que tiene que ver, hablando de la ESI, que tiene que ver con, interpelar esta trama cultural y muchas cosas más que tienen que ver con la afectividad, que tienen que ver con el ejercicio real de los derechos, que tiene que ver con la valoración de la diversidad. Pensemos qué sociedad tendríamos si todos los chicos y las chicas tienen la oportunidad de aprender acerca de todos estos temas
desde que van a salita de 5 años hasta que terminan Ajá. quinto año en la escuela secundaria. Perdón, hoy no hay nada de educación sexual integral en el... No, en la hay. educación. ¿Nada? Ajá. Sí. No, hay educación Ah. sexual integral, pero pensemos que la ley es del año 2006. Sí. Fíjate, y la ley dice claramente que el Estado tiene la responsabilidad de garantizar todos estos contenidos, digamos, desde una mirada amplia de la sexualidad, rompiendo estos enfoques biologicistas para entender que la sexualidad es algo que nos atraviesa y que tiene que ver con las emociones, que tiene que ver con esto que decía el ejercicio concreto de los derechos, que tiene que ver con la posibilidad de entendernos y pensarnos en una sociedad diversa, de interpelar esta sociedad desigual. Digo, esto que tiene que ver hoy con todos los contenidos de la ESI, digo, hay que garantizarlos, y eso dice la ley, que es del 2006. Hay que garantizarlos en forma transversal en todo el sistema educativo. Esto significa que todos nuestros niños y niñas, desde que empiezan salita de jardín hasta que terminan la escuela secundaria y los institutos de formación docente, todos los años tienen que tener estos contenidos que son graduales, que son acordes a la edad evolutiva de los chicos y las chicas. Bueno, y no está garantizado así, sí, con esta sistematicidad que requiere la ESI. Sí, las escuelas cada vez más se van apropiando de la ESI, pero todavía tenemos muchas resistencias, tenemos muchas dificultades para una... Perdón, Cecilia, ¿resistencias de quiénes se resisten a esto? Y hay muchas, a veces de la familia, a veces las resistencias, viste que hace 2 años, bueno, con todo lo que fue el debate social y legislativo de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, sí, apareció esta campaña con Mis hijos no te metás, que tenía que ver con resistir la educación sexual integral, y esto aparece en las escuelas. A veces hay familias, a veces digo, también las escuelas son responsables de dar a conocer qué y cómo se va a trabajar la ESI, porque puede haber miedos y preocupaciones sí. legítimas. Ahora, una pregunta, porque cuando se van incorporando estas cosas en las escuelas, ¿quién capacita? Me imagino que en las jornadas que tienen anualmente lo deben hacer, porque hay que capacitar a los docentes, porque es algo nuevo para ellos también, supongo, ¿no? Para la mayoría. Bueno, esto que vos planteás es de lo más interesante, porque lo que es cierto que en nuestra formación de base no hemos tenido formación y capacitación en ESI. Claro. Pero sí, desde hace años atrás hay instancias de formación, algunas pensadas desde el INFOD, que es el Instituto Nacional de Formación Docente, o sea, a nivel nacional. El Ministerio de Educación de Nación tiene varias instancias de formación. Acá en la provincia también hay, y bueno, nosotros estamos coordinando una diplomatura en la Universidad de Río Negro, que es justamente para formación docente de ESI y pedagogía feminista. Junto con esto digo que creo que debiera haber más y mejor capacitación presencial, porque digo, los temas de ESI son temas que nos atraviesan, son temas en donde nosotros y nosotras también tenemos que repensar nuestras propias historias escolares, nuestra propia historia de vida, porque también nos interpela, digo, este cambio cultural, estructural que estamos viviendo, también nos interpela, y está bueno que nos interpele. Entonces, yo creo que debiera haber mucha más formación y capacitación presencial, espacios de discusión, espacios de formación sistemáticos docentes para poder trabajar. Y junto con esto voy a decir que esto no exime la responsabilidad que todos y todas tenemos en las escuelas hoy de garantizar este derecho de los chicos y las chicas. Porque cuando no lo trabajamos, estamos dejando a los chicos y las chicas solos y solas con situaciones tremendas que viven, de vulneración de derechos, de violencias, etcétera, etcétera. Y esa es una responsabilidad nuestra. Bien. Bueno, estamos hablando con Cecilia Peña, es candidata a legisladora por Unidad para la Victoria, y la dejo que se extienda porque es de Dorrego y no le quiero interrumpir, que hable todo lo que quiera. Por eso, bueno, Cecilia, muchísimas gracias. ¿Cuántos años hace que, no sé si viniste directamente de Dorrego, fuiste a estudiar, después viniste para acá? ¿Cómo es tu historia, más o menos? Yo vine en el año 89, estudié profesorado en letras en la Universidad del Sur, en Bahía Blanca, y bueno, me vine con mi compañero a vivir acá a Viedma, y bueno, tengo 3 hijos, 2 hijos y una hija, y nacieron acá, son rionegrinos, y bueno, yo me siento rionegrina, la verdad. Y para cerrar... Menos cuando vas a Dorrego, igual que yo. Cuando voy a Dorrego, no, soy dorreguense, obvio. Claro. Sí. No, para cerrar y retomando algo que vos dijiste, Gustavo, al inicio, me parece que el ámbito legislativo es absolutamente fundamental para las democracias sustantivas.
Me parece que es el ámbito donde podemos generar marcos para propiciar la ampliación y la restitución de derechos. En mi caso, mi agenda legislativa es una agenda vinculada a los derechos humanos, a la educación, a los derechos de las mujeres y las diversidades, en 3 ejes que los digo cortito. Primero, para incorporar la perspectiva de género en muchas leyes que no lo tienen, para trabajar en los temas de las nuevas agendas feministas, por ejemplo, la agenda de cuidados, y seguir trabajando con el tema de la paridad, y un tercer eje que tiene que ver con el trabajo de la mano de las organizaciones sociales. Ninguna ley es buena si no se trabajó conjuntamente con la sociedad. Y como cuarto eje, quiero decir, incorporo uno más, que también mi compromiso es trabajar para interpelar la política partidaria, que es muy difícil, muy compleja para las mujeres. Fíjate que acá estamos en el Paulo, en el debate, y hay 8 candidatos varones a intendentes, no hay mujeres. Sí, y falta uno que también es varón, no sé quién es, pero... No, por eso te digo, sí. La política sigue siendo muy ardua, muy hostil para las mujeres, y nosotras, mujeres, tenemos que dar estos debates. Mi desafío es dar estos cambios adentro del espacio político, por eso le pongo el cuerpo, por supuesto a mi partido, también que nosotros estamos trabajando para dar estos debates al interior de mi espacio político, pero sí creo que tenemos que atravesar las políticas partidarias, las orgánicas partidarias con esta perspectiva. Tenemos que poder construir política de una manera más horizontalizada, tenemos que poder interpelar las mesas chicas, las tomas de decisiones de 2 o 3, en general varones, ¿sí?, que definen los destinos de varias y de varias en política, y tenemos que democratizar más los espacios políticos partidarios. Bien. Así que bueno, por ahí va mi desafío. Bien, Cecilia, tenemos un WhatsApp 708282. Juan pregunta o dice, preguntar a la señora si tiene hijos en edad escolar, si los manda a una escuela pública. No sé qué bien la pregunta, pero la traslado tal cual lo hizo Juan. Perfecto. No, mis hijos mis hijos ya se recibieron, ya pasaron a la universidad. Tengo hijos grandes, tengo una hija que está estudiando en la universidad pública, sí, la más chiquita. Y mis 3 hijos fueron a escuelas públicas, apuesto a la escuela pública. ¿Hay que trabajar para mejorarla? Sí, hay que trabajar para mejorarla, pero la gran apuesta es la escuela pública, la educación pública como la salud pública. Creemos en un Estado fuerte, nosotros somos peronistas, somos kirchneristas, y si algo nos mostró Néstor y Cristina es que el Estado tiene que hacerse responsable de garantizar estos derechos fundamentales para la sociedad, y que tienen que estar en manos del Estado. Cecilia, gracias por atendernos, muy amable. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta la próxima. Bueno, Cecilia Peña es candidata a legisladora por Unidad para la Victoria, que es el sector político que lidera en la provincia, que lleva como candidato a gobernador a Gustavo Casas.